Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy Nava Martínez y hoy quiero compartirles acerca de mi investigación del sistema religioso en el área caribeña. De acuerdo a la materia Historia del Cristianismo 2, Unidad 3, Los antiguos sistemas religiosos, a cargo de nuestro profesor Ricardo García Calixto. Algunos de los contenidos que veremos en esta presentación son el toteísmo en América, las culturas caribeñas, las religiones caribeñas, los areitos y los caribes. Para introducirnos un poco más en el tema, podemos decir que el enfoque de la evolución de estos sistemas religiosos trataba de contribuir a una mejor comprensión de su origen en relación con la sociedad y la cultura y ofrecer así un análisis de comportamiento en la estructura y funcionamiento de las mismas en la historia, pues los grandes grupos culturales y conjunto de creencias se relacionaban con el toteísmo, pues este conjunto de costumbres creaban una estrecha relación de parentesco con los miembros del grupo totémico y brindaban una organización social al grupo. En el toteísmo en América, los indígenas creían que tenían un espíritu y estaban animados. Algunos buscaban aliarse para tomar como guía sus poderes y algunos los invocaban solo cuando necesitaban su ayuda. En el siglo XVII, los misioneros jesuitas se percataron de este toteísmo y las teorías explicaban su origen en el nombre, en la transmigración, en el alma externa, en la economía o en la concepción. Franz Boas expone la mejor teoría del Manitú o espíritu protector basado en un concepto animista de la naturaleza, que también fue expuesta por los jesuitas en el siglo XVII. Se manifestaba en varias esferas como lo son lo religioso, pues se hacían sacrificios, y en lo social era considerado un tabú. Las culturas caribeñas. Las culturas caribeñas comprendían un conjunto de islas que integraban al archipiélago de las Grandes y Pequeñas Antillas. En 1492, Cristóbal Colón denominó a la región Indias Occidentales, pues se creía que había arribado por el oeste. La región estaba habitada por pueblos de lenguas diferentes como los taínos, que eran un pueblo de agricultores neolíticos procedentes de América del Sur, que formaban parte del grupo Aguarac. También los Siboney, también llamados Guanajatavi, que representaban una cultura no agrícola de tipo mesolítico que habitaba en cuevas y fabricaba toscos objetos de concha y piedra. Los caribes vivían en poblados, empleaban piedras sin pulir, hachas de piedra, cerámica, objetos líticos, enigmáticos y practicaban la agricultura. Y los arawak se consideraban un grupo menor de la zona. Sin embargo, el duro trabajo y las nuevas enfermedades europeas acabaron con la resistencia indígena. Las religiones caribeñas. Las religiones caribeñas resaltan al grupo arawak, pues eran apacibles y amistosos. Los taínos habitaron en Puerto Rico y Haití y no representaban gráficamente a sus dioses mayores, pero los dioses menores sí. También creían en la existencia de espíritus o almas, los espíritus vivos goéis y los espíritus muertos o pía, pues se creía ir a un paraíso terrenal llamado Quaibay. Eran diestros talladores para moldear a su semi, pues eran utilizados para dominar a los espíritus de la naturaleza y de los antepasados para cubrirse como individuos. Algunos de estos dioses eran grotescos, antropomorfos, y otros representaban animales o plantas. Algunos de estos semis eran construidos a base de sueños o visiones, por nombres, por personalidad, en forma de una canción, y sus poderes variaban a base del tiempo sobre hechos futuros. Otros regulaban las cosechas, mejoraban la caza o la pesca y producían riquezas. Otros ayudaban a las mujeres en el parto. Los brujos sacerdotes de la aldea servían de intermediarios entre este mundo y el terrestre de los muertos. Los areitos. Los areitos eran la transmisión del saber en el área caribe por medio de la voz. Estas narraciones evocadores
personajes ilustres, de mitos, de acciones prestigiosas, cantadas en coro, constituían la parte central de los areitos. A veces los areitos iban acompañados de música, de juegos determinados y de embriaguez ritual. Los caribes. Los caribes llegaron antes de la conquista española y se encontraron con un terreno bélico, cazas de cabezas y canibalismo. Su religión era un culto a los antepasados dedicado a sus imágenes, representándolo con calaveras y huesos en el siglo XVII. Se creía en la existencia de números y espíritus de difuntos y en la pluralidad de las almas que se asociaban con los latidos del corazón y las arterias. La función de los chamanes era controlar a los espíritus y las ceremonias durante la noche. Atribuían la enfermedad a los agoreros y ayudaban a identificar el causante del mal. Además, vivían en viviendas circulares. Como conclusión, podemos decir que el área caribeña, en su descubrimiento, fue una población con regiones fértiles que tenían una cultura cuadrada y parcial, donde la unión de su religión era la resistencia para la amenaza. El tiempo dio la razón de cambio íntimo en la forma de cultura superior que se extendió desde el oeste de Cuba hasta las Islas Vírgenes. Muchas gracias por su atención y comprensión prestada.